Y seguimos con ese viaje del loco y llegamos a una de estas cartas que nos encanta ver, ¿no? En las lecturas. Y es que los enamorados es una carta que transmite amor, que transmite energía. Pero quiero que veas esta carta desde un lugar de elección. Esta carta no solo nos habla de ese amor romántico, sino de la unión, de la coherencia, de las decisiones que cambian nuestro destino. Es en el momento en el que nos preguntamos, ¿qué camino refleja mi verdad más profunda? Y el objetivo de esa carta es que comprendamos que no todo se basa en el amor, sino también en las decisiones que tomamos desde un lugar consciente, desde esa búsqueda en nuestro propio interior, en el amor propio que tenemos por nosotros, en la relación que tenemos con nosotros mismos. Y vamos a esa descripción visual. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un hombre y una mujer y un ángel que los protege desde arriba. Ese ángel representa la voz de lo divino, la espiritualidad, el llamado de lo superior. El hombre es el yo, la parte material, el que elige, el que sabe hacia dónde se dirige. La mujer simboliza lo terrenal, lo espiritual, lo instintivo y lo consciente. Hay un árbol con una serpiente, y eso es un poco como este cuento de Adán y Eva, ¿no? Que nos habla de qué, de la tentación, del deseo, de las pulsaciones negativas. Y el árbol que hay atrás, con fuego, nos habla de la pasión, de la voluntad. También hay colores, ¿no? Como el amarillo, que siempre les digo, es energía, es espiritualidad. Las montañas, ¿no? Al centro, como diciendo, hay que buscar el equilibrio. Y aquí, ¿qué es lo que ves tú? ¿Ves un dilema? ¿Ves una tentación? ¿Ves una unión sagrada? ¿Qué es lo que te transmite esta carta? ¿Es una carta que revela amor? ¿O que más bien te dice qué decisiones estás tomando? Elígete a ti primero, tal vez, ¿no? O sigue tus corazonadas. ¿Qué te quiere decir esta carta? Vamos a su simbolismo profundo. El número 6 es el número de armonía, de equilibrio. Esta carta te dice, tienes la necesidad de tomar decisión, pero primero hay que integrar los opuestos, la sombra y la luz. El arquetipo es el amante, el que elige, el que busca la unión. En la astrología nos puede hablar de Géminis por la dualidad, por la comunicación, por las decisiones, por esa necesidad de aprender a integrar. Su elemento es el aire. El aire siempre nos va a llevar a la reflexión, al diálogo, a la conciencia. Psicológicamente representa la integración de la sombra y la luz, la coherencia entre lo que pienso, siento y hablo. Es una carta cargada de simbolismos que hoy te lleva más a elecciones, desde un aspecto romántico hasta elecciones profundas, elecciones de vida. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde me dirijo? En una lectura, cuando esta carta viene en luz, nos habla de amor, de unión de pareja, de relaciones profundas, de decisiones importantes, de espiritualidad, de coherencia entre el corazón y la mente, de esa búsqueda de la verdad, de esa hacer las paces con nosotros mismos, de ese amor propio, de ese nutrir nuestra espiritualidad y nuestra persona. Pero en sombra puede ser una carta que nos habla de confusión, de dilemas amorosos, de indecisión, de dependencia emocional, de relaciones tóxicas, de elecciones basadas en la tentación o el miedo, en la pasión y no en la razón. Te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas cómo se puede ver en una lectura. Cuando hablamos de una lectura de amor, nos puede hablar de el inicio de una relación, de estabilidad, de elecciones amorosas. En el trabajo, nos puede hablar de ese momento de elegir nuestro camino profesional. Si hablamos de esta evolución del alma, podría ser como un llamado a dejar la razón a un lado y elegir desde el corazón o seguir nuestras corazonadas. O también nos puede hablar de esa necesidad de un trabajo interno, de trabajarnos a nosotros mismos, porque ¿cómo voy a amar a los demás si primero no me amo a mí mismo?
Estos ejemplos te pueden ayudar para ver cómo se vería en una lectura. Sin embargo, recuerda que más adelante en el curso vamos a ver tiradas y vamos a ver cómo se empiezan a relacionar entre cartas y qué significado se le puede dar. Los enamorados es una carta de decisiones que vienen desde el corazón y de la unión y el equilibrio perfecto entre la mente o la razón y la pasión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Te voy a pedir que coloques esta carta frente a ti. La mires y te cuestiones, ¿qué decisión tengo pendiente? ¿Qué es eso que he estado postergando? Haz 2 columnas. En una, pon la elección o la decisión o el camino A. Y en otra, el camino B. Y bajo cada una de estas columnas escribe cómo te hace sentir en el cuerpo, en el corazón, en la mente, cada decisión o cada camino. ¿Cuál está más alineado a tu verdad? ¿Cuál de estos te está llevando por el camino correcto? Esta carta viene hoy a invitarte a pensar y actuar desde el corazón y a ser fiel a ti mismo y a tu verdad interior. Una vez que hagas este ejercicio, verás cómo tienes mucha más claridad y cómo también lo puedes empezar a usar en futuras ocasiones. Cuando esta carta se te presente, es un llamado a elegir desde tu verdad. Los enamorados nos recuerdan que cada decisión es un acto de amor propio. La vida nos pide elegir con el alma porque el camino que elegimos define quiénes somos y en quién nos estamos convirtiendo. Una vez que el loco vive toda esta experiencia de elección, avanza hacia el CAR. Esta carta nos invita a avanzar con decisión. Es el vehículo del alma guiado por la voluntad y la claridad de rumbo. Esta carta nos recuerda que no se trata solo de moverse, sino de moverse con un propósito, de tener una intención clara y trabajar con control, disciplina, constancia y movimiento hacia eso que queremos conseguir. Te presento esta carta que nos va a mover, que nos va a invitar siempre al movimiento, nos va a invitar siempre al propósito, nos va a invitar siempre a hacernos cargo de nuestro propio camino y de nuestro propio destino. La descripción visual es este guerrero en un carro tirado por 2 esfinges, una negra y otra blanca, representando el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Este carro es el vehículo, es la dirección, es el control, es el movimiento. Las esfinges son esas fuerzas opuestas que deben ser guiadas por la voluntad, porque al final del día quien las guía o quien toma el control y decide somos nosotros. La corona que tiene es una corona de estrellas que nos recuerda la conexión con lo divino. Sin esa conexión no hay dirección. La ciudad que está detrás es esa civilización, esos logros humanos, eso que te ha traído aquí. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Hoy te pregunto, ¿qué ves aquí? ¿Un movimiento externo o interno? ¿Un viaje físico o un viaje hacia el interior? Esta carta siempre nos va a llevar a movimientos, a decisiones que nos cambian el rumbo, a viajes, pero no siempre el viaje tiene que ser físico. A veces el viaje es hacia el interior. Todo dependerá de qué tipo de pregunta, de qué cartas lo acompañen, porque así es como vamos a ir tejiendo la historia. Pero hoy, por sí misma, velo como un viaje, velo como un movimiento que tiene decisión y el que controla este carro eres tú. El número 7 es el avance, es ese impulso hacia adelante. Son esas pruebas que superamos y que nos convierten en quienes somos. Siempre que hay un 7, será movimiento. El arquetipo es el héroe, el conquistador, el viajero, el que dirige su destino. En la astrología nos puede hablar de Cáncer, ya que tiene esta energía emocional que se transforma en dirección de protección, de cuidado, de emociones. También las emociones son las que nos dan el movimiento. Y ese movimiento está regido por la voluntad o el agua como elemento. Psicológicamente es una carta que nos habla de determinación, disciplina y autocontrol.
En luz, esta carta nos habla de avance, victoria, éxito, disciplina. Es una carta que también nos va a hablar de control de emociones, de fuerza interna, de fuerza externa también, de movimientos, viajes y mudanzas. Es una carta que nos habla de tener determinación hacia un objetivo o hacia una meta clara. En sombra nos habla de falta de control, de dispersión, avanzar demasiado rápido sin saber hacia dónde te diriges. Puede ser una carta que nos hable de conflicto interno. No sé hacia dónde me dirijo, pero sigo avanzando. Voy un poco como un barco a la deriva, hacia donde me lleva la corriente. Te voy a dar algunos ejemplos para que sepas cómo se usa en la práctica. Si fuera una pregunta de amor, nos habla de una relación que avanza, de un viaje en pareja, de fuerza, de control. Una pregunta de trabajo nos hablaría de triunfos, ascensos y reconocimientos. En algo relacionado a esa evolución personal, tal vez sería una carta que te dice, es momento de tomar el control de tu propia vida. Es momento de tener claro hacia dónde te diriges. Esa carta te va a llevar, como te decía, siempre al movimiento, a la acción, pero a veces el movimiento empieza en el interior. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Es un ejercicio de toma de decisiones y dirección. Coloca esta carta frente a ti y escribe. ¿Qué objetivo quieres alcanzar en los próximos 6 meses? Ten claridad, orden y enfoque. Identifica dentro de este objetivo o camino cuáles son tus esfinges internas, cuáles son tus fuerzas, pero cuáles son tus debilidades. ¿Qué te da miedo? ¿O qué te conecta con ese deseo? ¿Dónde está tu acción? De alguna manera te pido que te tomes tu tiempo para escribir no solamente cómo puedes equilibrarte a ti mismo, ese miedo, esa pasión, esa acción, esas limitaciones, sino también cómo puedes llegar a ese destino. Escribe 3 o 4 hábitos o 4 cosas que vas a hacer que te acerquen. En 6 meses revísalo y ve si lograste conseguir eso que estabas buscando. Una vez que hemos hecho este ejercicio y ahora entendemos cómo el carro nos invita al movimiento y la dirección y ya tenemos claros cuáles son nuestras fuerzas y debilidades, te invito a recordar que la victoria no está en huir de ti mismo, sino en hacerte cargo de tus fuerzas y de tu debilidad y unirlas para llegar al destino final. Guiarlas a través de la fuerza de voluntad, a través del carácter, del coraje y de la pasión, será el reto que esta carta te viene a enseñar. Pero cuando aparece es un llamado a tomar las riendas de tu vida, avanzar hacia tu destino con claridad, con confianza y con disciplina por eso que quieres conseguir. Hemos conocido a los enamorados y el carro. Y aquí terminaría como la parte más espiritual o interna de los arcanos. Estaremos avanzando hacia otros arcanos, pero estos vendrán a enseñarnos lecciones mucho más tangibles, incluso dolorosas o complicadas, pero también de mucha más evolución personal.